recibido esta semana 2 milagros. Uno, este es culto de enseñanza. El primer culto es el culto de enseñanza y el siguiente que viene es el culto de los jóvenes. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en ese versículo. Gloria a Dios, gracias a la asistencia. Ya pasamos de los 120 hermanos, creo, en este culto. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tomen sus lugares. Quisiera en esta oportunidad, hermanos, agradecer a Dios por todo y hablarle de un pequeño tema: la deidad de Jesús según Juan el apóstol. Más del 90% de la información del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, no aparece en ninguno de los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas siempre concuerdan con los milagros que suceden. Un milagro lo relata Mateo, lo relata Lucas, lo relata Marcos, con algunas pequeñas diferencias, como el caso del hombre de la mano seca, donde Mateo dice que tenía este hombre una mano seca. Marcos también dice que tenía una mano seca, pero Lucas dice que tenía la mano derecha seca. O sea, es la única diferencia. Entonces, casi los 3 evangelios sinópticos concuerdan, a excepción de Juan, que dije que el 90% de la información de Juan no aparece en los otros evangelios. Juan era uno de los 3 apóstoles que formaban el círculo íntimo de Jesús. Es decir, que Jesús tenía mucha gente que le seguía. Dentro de esa gente escogió 70 para que fueran y enseñaran la palabra de Dios. Y luego, después de ese grupo de 70, escogió a 12, a los cuales les llamó apóstoles. Y dentro de ese grupo de 12, escogió 3: Pedro, Jacobo y Juan, el que escribe el Evangelio. Pedro, Jacobo y Juan. Cuando digo que componían el grupo íntimo del Señor, es porque creo que Jesús confiaba mucho en ellos, tenía mucha confianza. Cuando fue a la casa de Jairo, a orar por la hija de Jairo, no llevó a todo el grupo, no llevó a los 12, sino que de los 12 escogió 3: Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó para que lo acompañaran a orar por la hija de Jairo. Sobre esos 3, cuando oró en el jardín de Getsemaní, y él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Era una oración, hermanos, que el Señor hizo en angustia. No llevó a nadie más que a Pedro, Jacobo y Juan. Lamentablemente, sus 3 amigos de confianza se le durmieron. Cuando el Señor regresa, los encuentra dormidos. Pero el Señor los consideró y dijo: la verdad, la carne es débil y el espíritu está preso. Pero eran los 3. Cuando el Señor va y al monte de la transfiguración, que así se conoce según Mateo 17, cuando se transfiguró delante de ellos,
estaba Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, hermano, eran hombres de confianza del Señor. Pero Juan, del que estoy hablando, era el hijo de un hombre que se llamaba Zebedeo. Y sus escritos fueron del año 70 al año 100 después de Cristo. Fue el último de los apóstoles que murió, porque Jesús así lo había dicho. En una ocasión, en Juan capítulo 21, verso 20, 21, 22, 23 y 24, una porción bastante larga, por si usted no leyó la Biblia hoy en la mañana, se la leeré yo, y dice así: volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era? ¿A quién era que Jesús amaba? El Señor los amaba a todos. Él amaba y ama a todo el mundo. Pero había un discípulo de entre los 12, la Biblia dice, le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ese es Juan. Juan. El mismo que en la cena, se había recostado al lado de él. Mire qué lindo. Juan se recostaba en el pecho del Señor. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, Jesús ya había dicho que alguien le iba a entregar, pero Juan, así casi en el oído, le dice: ¿y quién es, Señor? ¿Quién es? Pero como Pedro era bastante celoso, cuando Pedro vio, dijo a Jesús: Señor, ¿qué ve este? ¿Y este qué, pues? ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué tanto secreto? Como cuando usted escucha o ve o piensa que alguien no lo quiere, no lo toma muy en cuenta y ve que está platicando con otro hermano, usted se le mete algo en la mente: ¿y de quién estarán hablando? Aunque no estén hablando de uno, uno así piensa, porque así somos los seres humanos. Entonces dice Pedro: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme, o sígueme tú. ¿Qué a ti? No sé qué le quiso decir ahí. Ya sé, pero no lo quiero decir. Este era un dicho, es un dicho, se extendió entonces dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Hablando de Juan, de él estoy hablando hoy. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Hay un que lo interpreta así según El Salvador, salvadoreñamente: ¿qué a ti? Y dice la Biblia: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Por eso digo que este tema es la divinidad de Jesús, o la deidad. La palabra divinidad o deidad es la misma. La divinidad o deidad de Jesús, según el apóstol Juan. Según el apóstol Juan. Desde el principio de sus escritos, Juan enfatiza la deidad de Jesús. Esto significa que Jesús no solo tenía una naturaleza humana como hombre, sino que también era Dios manifestado en carne. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creemos que Jesús es Dios? Y Juan quiere que sepamos, que nos demos cuenta, según sus escritos, que Él es Dios, que Jesús es Dios. Por eso dije que los escritos del apóstol, diga los escritos del apóstol Juan nos enseñan más que cualquier otra cosa lo divino de Jesús. Cuando digo los escritos es porque Juan no solamente escribió el evangelio que lleva su nombre, sino que él escribió el evangelio que hemos leído. Juan, el evangelio de Juan, escribió
las cartas que dice primera, segunda y tercera Juan, y también el libro que último de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. Y por eso Juan comienza diciendo aquí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Digo mío, el verbo era Dios. Es decir, hermanos, con Dios estaba su palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Toda la creación fue hecha por la palabra. Él decía: sea hecho, y las cosas se hacían. El verbo viene del griego logos, que no era otra persona, como algunos creen que era otro Dios, aparte de nuestro Dios. Verbo era el pensamiento, el plan en la mente de Dios. Era Dios mismo obrando a través de su palabra. Por eso es que nosotros encontramos el verso 14. Me lo pone el hermano Stanley, de Juan 1:14. Y aquel verbo, bueno, primeramente dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, la palabra, se hizo carne. La encarnación de Dios existía en la mente de Dios antes de crear al mundo. Al igual que cuando dice el Cordero Inmolado, capítulo 13 de Apocalipsis, verso 8, nosotros encontramos un texto ahí como ejemplo, y dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La palabra inmolado es sacrificado, muerto. El Cordero de Dios fue muerto desde el principio del mundo. Y usted lo encuentra muriendo al final de los evangelios, al final del evangelio de Mateo, al final del evangelio de Lucas, al final del evangelio de Marcos. Pero dice que fue inmolado, o sea, fue muerto. En la mente de Dios ya había un sacrificio para que hoy nosotros tengamos vida eterna en el Señor. Por eso es que repito, según el verso 14, que este Dios, lo que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria. Su gloria. Le hablaré un poquito de Juan el Bautista. Me voy a salir de Juan el Apóstol, porque aquí, hermanos, encontramos dos Juanes. Usted puede confundirse. Y no solo son dos, hay tres. Pero Juan el Bautista es muy diferente a Juan el Apóstol, hijo de Zebedeo. Pero Juan el Bautista, dice la Biblia que era primo hermano de Jesús, mayor que Jesús 6 meses. O sea, Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y Jesucristo era hijo de María. Entonces, ellos son primos hermanos. Juan el Bautista con Jesús son primos hermanos. Pero ¿quién nació primero?
primero, dije? Juan el Bautista nació 6 meses antes. Pero miren lo que Juan dice de la preexistencia de Jesús, del verbo que se hizo carne. Verso 15 del capítulo 1 de Juan. Por eso es que no voy a citar otro libro. Estamos hablando del Evangelio de Juan. Juan 1:15. Dice así la palabra. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Cristo. Y clamó diciendo: este es de quien yo decía, dice Juan el Bautista, el que viene después de mí, ahí está una palabra clave, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan, 6 meses antes que Jesús nace, pero él está reconociendo el que es desde el principio, y por eso dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es que Jesús es Dios, hermano. Es que Jesús es Dios. Y a su nombre, gloria. Seguimos con Juan, capítulo 1, versos 29 y 30. Juan 1, 29 y 30. Mire qué lindo. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otra vez: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ese es el principio. Ese es el que dice Juan: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Algunas versiones dicen: y el verbo era un Dios. Pero la Biblia dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que Juan el Bautista está diciendo es que Jesús es el Dios que se hizo carne. Otra ocasión vamos a hablar por qué Dios tuvo que hacerse carne. ¿Cuál fue la razón para hacerse carne? Pero no es el tema hoy. Esto confirma que el mismo Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Yo quiero que usted se lleve, si no se lleva nada más, llévese esta escritura. Juan 8, 56 a 58. Dice así la palabra. Mire qué versículo. Abraham, esto lo dijo el Señor. Son palabras que salieron del maestro. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi niña, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Mire qué tremendo. Los judíos, porque Jesús era joven, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes de Abraham ya era Jesús. ¿Sabía usted que según Génesis 11:27, Abraham era hijo de un hombre que se llamaba Taré? Y su historia la tenemos en este texto. Aquí empieza la historia de Abraham.
Génesis 11:27. Oiga esto. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. ¿Qué cita bíblica es? Génesis 11. Ahí comienza la historia. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán, y Harán engendró a Lot. Eso lo encontramos en el capítulo 11, verso 27. Y Jesús dice: antes de Abraham, yo soy. Quiere decir que Jesús, en su preexistencia, Él es antes del capítulo 11 de Génesis. Señor. Antes de Abraham, Jesucristo ya existía, pero no como hijo. Porque algunos dicen que el padre le decía al hijo: hijo, hagamos al hombre. Y el hijo decía: está bien, papi. Eso no es cierto. Ese es invento. Antes de Abraham, Jesucristo ya existía, pero no como hijo, sino como el gran yo soy. Él no dice: antes que Abraham fuese, yo era. Él dice: yo soy, que es muy diferente. Antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Entonces, hermanos, por eso dice: en el principio era el verbo, es decir, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra. El Señor Dios Todopoderoso solo decía: hágase la luz, y fue la luz. Divídase las tinieblas de la luz, y se hizo la noche y se hizo el día. Divídase lo seco de las aguas, y salieron los mares y quedó la tierra seca. Es decir, no necesitaba a nadie más sino el poder de la palabra. Amén. Lo que el apóstol Juan, como estamos hablando de Juan, dice de Jesús en 1 Juan 5, 20 y 21. Dice así, miren lo que dice Juan. 1 Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hasta ahí a toda la gente le gusta. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Pero luego dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Qué dice Juan en el último libro? ¿Cuál es el último libro? Apocalipsis 21:7. Dice así, mire bien, 21:7 de Apocalipsis. Esta es una promesa no para toda la gente, no para que ese evangélico 15 días y después se va, no para que ese ya me aburrí de ser creyente y ya no quiero nada de eso. Es para los vencedores, para los perseverantes, para los que luchen a pesar de cualquier circunstancia de su vida. Dice así: el que venciere, primera promesa, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. O sea, los vencedores, Jesús les dice: yo seré su Dios. A pesar que es el último libro de la Biblia, es la primera vez que Jesús dice que Él es Dios. Nunca lo dijo. Lo dijo Pablo en Romanos 9:5. Lo dijo Juan 20:28.
Lo dice 1 Juan 5:20. La Biblia da testimonio, lo dice Mateo 1:23. Pero Jesús ahora lo dice personalmente, que esta es una promesa para los vencedores, que van a heredar todas las cosas, y dice: y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Para aquella gente que no cree que Jesús es Dios, si estuvieran presentes por casualidad, se fueran de espalda. Si yo siempre prediqué que era la segunda persona de la Trinidad, si yo siempre pensé que era un niño más en el mundo, si yo siempre lo creí como en segundo lugar, pero mi Biblia dice que Él es el primero y es el último. Él es el principio y es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Y a su nombre, gloria. Y estoy terminando, porque sigue el siguiente culto. 22:6 de Apocalipsis. Estoy hablando también de otro libro que escribió Juan. Mire, este versículo es de tomarlo en cuenta. Si usted nunca lo ha subrayado en su Biblia, me gustaría que lo haga. Verso 22, capítulo 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. ¿A quién se lo dijo? A Juan. A Juan, porque de Juan estamos hablando. Y la divinidad de Jesús según Juan dice, oiga esto: y el Señor, diga conmigo, el Señor, diga conmigo, el Dios de los espíritus de los profetas. Más fuerte: el Dios de los espíritus de los profetas. O sea que el Señor es el Dios de los espíritus de los profetas. Dice: ha enviado su ángel. Me gustaría que diga conmigo: ha enviado su ángel. ¿Quién envió su ángel? El Dios de los espíritus de los profetas. Digo otra vez: el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y lo concluimos. Capítulo 22, verso 16. Mire quién dijo eso. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Yo, Jesús. Lo que está diciendo es: yo soy el Dios de los espíritus de los profetas. Y yo he enviado mi ángel para dar un testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. O sea que Jesús es la raíz, es el principio. Es el linaje de David, lo que se le llama Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. A algunos les asusta, pues, el Hijo de Dios ha venido a este mundo. Vaya, tiene hijo. Les asusta. Ese es el linaje de David. Y la estrella resplandeciente de la mañana es el poder del Espíritu Santo que reposa sobre la iglesia. Jesús no es un Dios más. Él es el único Dios. Porque ese es el problema cuando se le mete en la mente una creencia que son tres. Y cuando usted se arrodilla, no hay a quien pedirle. ¿Quién será el mayor? Porque usted tiene en la mente eso. Porque lo que uno ha aprendido, y eso así lo aprendimos. La gente no tiene la culpa, sino que así aprendió. Entonces, lo bueno es que seguimos enseñando, seguimos aprendiendo, seguimos leyendo la Biblia. Entonces, Jesús no es un Dios más. Él es el único Dios que se manifestó en carne, que se hizo carne para habitar entre nosotros. Vamos a ponernos en pie y darle gracias a Dios esta mañana. En el nombre de Jesús, agradecemos, cantamos un coro en esta oportunidad y luego
vamos a pedir a uno de los diáconos, que el hermano Elder, vamos a pedir que nos venga a despedir.